Papa Francisco. Plaza de San Pedro. Domingo, 26 de febrero de 2023. Queridos hermanos y hermanas. El Evangelio de este primer domingo de Cuaresma nos presenta a Jesús en el desierto, tentado por el diablo. Diablo significa, el que divide. El diablo siempre quiere crear división, y eso es lo que se propone también tentando a Jesús. Veamos entonces de quién quiere dividir el diablo a Jesús y de qué modo lo tienta. ¿De quién quiere separar el diablo a Jesús? Después de recibir el bautismo de Juan en el Jordán, Jesús fue llamado por el Padre, mi Hijo amado. Y el Espíritu Santo descendió sobre él, en forma de paloma. El Evangelio nos presenta así las tres personas divinas unidas en el amor. Luego, Jesús mismo dirá que ha venido al mundo a hacernos partícipes de la unidad que existe entre Él y el Padre. El diablo, en cambio, hace lo contrario. Entra en escena para dividir a Jesús del Padre y apartarlo de su misión de unidad para nosotros. Él divide siempre. Veamos ahora de qué modo intenta dividir. El diablo quiere aprovechar la condición humana de Jesús, que se encuentra débil, porque ha ayunado durante 40 días y tiene hambre. El maligno intenta entonces instilar en él 3 venenos potentes, con el fin de paralizar su misión de unidad. Y estos venenos son, el apego, la desconfianza y el poder. Ante todo, el veneno del apego a las cosas, el apego a las necesidades, mediante razonamientos persuasivos. El diablo trata de sugestionar a Jesús: tienes hambre, ¿por qué tienes que ayunar? Escucha tu necesidad, satisfácela, tienes derecho y tienes también poder para ello. Transforma las piedras en pan. Después, el segundo veneno, la desconfianza. ¿Estás seguro de que el Padre quiere tu bien? Insinúa el maligno. Ponlo a prueba, chantajéalo. Tírate desde el punto más alto del templo, y haz que haga lo que tú quieres. Por último, el poder. No necesitas a tu Padre, ¿por qué esperar sus dones? Sigue los criterios del mundo, logra todo tú solo y serás poderoso. Las 3 tentaciones de Jesús. E igualmente nosotros vivimos estas 3 tentaciones siempre. Es terrible. Pero es así también para nosotros. El apego a las cosas, la desconfianza y la sed de poder, son 3 tentaciones frecuentes y peligrosas, que el diablo emplea con el fin de dividirnos del Padre. Y hacer que ya no nos sintamos hermanos y hermanas entre nosotros, las usa para llevarnos a la soledad y a la desesperación. Esto es lo que quiere hacer el diablo, esto es lo que quiere hacernos a nosotros, llevarnos a la desesperación. Pero Jesús vence las tentaciones. ¿Y cómo las vence? Evitando discutir con el diablo, y respondiendo con la palabra de Dios. Esto es importante: con el diablo no se discute, con el diablo no se dialoga. Jesús le hace frente con la palabra de Dios. Cita 3 frases de las Escrituras, que hablan de libertad respecto a las cosas, de confianza y de servicio a Dios, 3 frases opuestas a las tentaciones. No dialoga nunca con el diablo, no negocia con él, sino que rechaza sus insinuaciones con las palabras benéficas de las Escrituras. Esto supone una invitación para nosotros: con el diablo no se discute. No se negocia, no se dialoga, no se le vence tratando con él, es más fuerte que nosotros. Al diablo se le vence, oponiéndole con fe la palabra divina. Jesús nos enseña a defender de este modo la unidad con Dios y entre nosotros de los ataques del que divide. La palabra divina es la respuesta de Jesús a las tentaciones del diablo. Por ello, preguntémonos: ¿qué lugar tiene en mi vida la palabra de Dios? ¿Recurro a la palabra de Dios en mis luchas espirituales? Si tengo un vicio o una tentación que se repite, ¿por qué no busco, haciendo que me ayuden, un versículo de la palabra de Dios que responda a ese vicio? Luego, cuando llegue la tentación, lo recito, lo rezo confiando en la gracia de Cristo. Probemos, nos ayudará en las tentaciones, nos ayudará mucho, porque, entre las voces que se agitan dentro de nosotros, resonará la voz benéfica de la palabra de Dios. Que María, que ha acogido la palabra de Dios y con su humildad ha derrotado la soberbia del que divide, nos acompañe en la lucha espiritual de la Cuaresma. Por favor, no olvides rezar por mí. Dios te bendiga.